Quizás hayas escuchado la historia de cómo los mamíferos se convirtieron en los nuevos amos de la Tierra. Hace unos 66 millones de años, un asteroide colisionó con nuestro planeta, provocando la gran extinción límite Cretácico-Paleógeno. Ese evento catastrófico acabó con los dinosaurios terrestres y cerró el capítulo de la llamada Era de los Reptiles. En el paisaje devastado que quedó atrás, pequeños mamíferos, nuestros antiguos ancestros, salieron tímidamente de sus escondites. Y desde ahí, comenzó la historia que nos conduciría hasta nuestros días. A medida que el planeta se recuperaba, ellos prosperaron. Se diversificaron con rapidez. Y, poco a poco, ocuparon el lugar que los dinosaurios habían dejado vacío. Fue el inicio de la era de los mamíferos, una era que aún continúa. Pero aquí hay un enigma profundo y sorprendente. ¿Por qué fueron los mamíferos los que tomaron el control? ¿Cómo lograron imponerse en un mundo colapsado? ¿Por qué no fueron otros reptiles los que sobrevivieron y volvieron a dominar la Tierra, como lo habían hecho durante millones de años? ¿No hubiera sido lógico que, tras la tragedia, comenzara simplemente una nueva era de reptiles? Y la verdad es que, quizás sí. Quizás debió haber sido así. Si no fuera por una extraña, pero fascinante, posibilidad. Una inesperada explosión de hongos. Sí, hongos. A veces, vemos la evolución como una historia predestinada. Una línea recta de progreso que inevitablemente llevaba a los humanos. Pensamos que los mamíferos triunfaron porque eran más listos, más resistentes, más adaptables. Para entenderlo, los científicos deben pensar diferente. Trazar conexiones nuevas. Preguntar lo impensable. Y así surgió una hipótesis desconcertante. La hipótesis de la selección de mamíferos por infección fúngica. También conocida como FIMS. Según esta idea, los hongos podrían haber sido el factor crucial, que le dio a los mamíferos una ventaja definitiva tras el impacto. ¿Cómo sería eso posible? Todo comienza en el día en que el mundo se terminó. Cuando el asteroide golpeó la Tierra, inmensas cantidades de polvo, ceniza y hollín fueron lanzadas a la atmósfera, bloqueando el Sol durante años. Se detuvo la fotosíntesis. Las plantas murieron. Y las cadenas alimenticias colapsaron una tras otra. Cualquier reptil gigante que hubiera sobrevivido al impacto inicial tuvo que enfrentarse después a incendios, tsunamis y un invierno eterno. Pero eso no fue lo peor. En la tierra oscura y fría que quedó, los hongos comenzaron a multiplicarse de manera explosiva. En un mundo sin luz solar, ellos prosperaron, alimentándose de organismos muertos, esparciéndose por el planeta como nunca antes. Y aquí entra lo más interesante. Los reptiles, al ser de sangre fría, no tenían cómo defenderse de esta invasión fúngica. Sus cuerpos no generaban suficiente calor interno para resistir las infecciones por hongos. Los mamíferos, en cambio, sí. Gracias a su temperatura corporal más alta, tenían una resistencia natural contra muchos hongos patógenos. Y eso, según los defensores de FIMS, pudo haber sido la clave de su supervivencia. Mientras los reptiles sucumbían al hambre, al frío y a las infecciones, los mamíferos resistieron. Pequeños, peludos, con metabolismos rápidos y cuerpos cálidos. Eran los únicos preparados para sobrevivir al mundo post-apocalíptico que quedó tras el impacto. Y así, mientras el planeta se recuperaba poco a poco, ellos se multiplicaron, ocuparon nichos vacíos y comenzaron su reinado. No porque estuviera destinado, sino porque, en medio de las cenizas y el moho, la vida eligió otro camino. La extinción no solo borró del mapa a los dinosaurios,
También arrasó con casi todos los animales terrestres que pesaban más de 25 kilos. El mundo que quedó atrás era un páramo estéril, lleno de restos calcinados. Pero para algunas formas de vida, ese desorden era una auténtica oportunidad. Porque hay un reino que prospera en la oscuridad, entre la muerte y la descomposición. Un reino que no necesita sol, ni luz, ni vida, solo materia muerta. Hablamos, por supuesto, de los hongos. Al no depender de la fotosíntesis y preferir ambientes fríos y sombríos. El invierno provocado por el impacto fue, para ellos, un festín sin fin. Literalmente. La tierra se había convertido en su paraíso. Cadáveres por doquier, plantas podridas, animales caídos. Todo lo necesario para una explosión de vida fúngica. Y no se trata solo de una suposición. En el registro fósil, justo en el límite Cretácico-Paleógeno, aparece una notable y repentina capa de esporas de hongos. Una prueba física, contundente, de que los hongos se apoderaron del mundo justo después de la extinción. Desde hace más de 2 décadas se conoce esta evidencia, pero rara vez se había conectado con otro evento igualmente importante que ocurrió poco después: la radiación explosiva de los mamíferos. Durante mucho tiempo, ambos fenómenos fueron vistos como simples coincidencias del Paleoceno temprano. Pero eso cambió en 2005. Ese año, un inmunólogo especializado en hongos planteó algo radical. ¿Y si esa floración fúngica masiva no fue solo una consecuencia, sino la causa del éxito de los mamíferos frente a los reptiles? Así nació la hipótesis FIMS, Fungal Infection Mammal Selection. Y aunque aún no es ampliamente aceptada en la comunidad científica, ni aparece en libros de texto, se basa en observaciones reales, hechos clave y lógica evolutiva. Piénsalo, los reptiles, en teoría, deberían haber resistido mejor el apocalipsis del límite Cretácico-Paleógeno. Necesitan menos energía que los mamíferos. Por lo tanto, menos alimento, una ventaja crucial cuando la comida escasea. También tienen más crías por camada. Y esas crías son más independientes desde el nacimiento. Ventajas claras en tiempos difíciles. Los mamíferos, por el contrario, requieren más energía, más alimento. Y producen crías pequeñas, indefensas, que dependen completamente de sus padres. Con ese panorama, lo lógico habría sido que los reptiles dominaran el mundo tras la extinción. Pero ocurrió justo lo contrario. Y eso, dicen los defensores de FIMS, solo puede explicarse si hubo algún filtro ambiental. Un obstáculo que afectó más a los reptiles que a los mamíferos. Ese filtro fueron los hongos. Hoy sabemos que los reptiles y los anfibios, al ser de sangre fría, son mucho más vulnerables a las infecciones fúngicas. Mientras que los mamíferos y las aves, gracias a su temperatura corporal elevada, están en gran medida protegidos. De hecho, hay relativamente pocas enfermedades por hongos que afecten a los mamíferos. Y las que lo hacen, en su mayoría, son molestias menores, no amenazas mortales. Esto ya era cierto hace 66 millones de años. Los mamíferos eran cálidos, los reptiles, fríos. Y cuando la atmósfera se llenó de esporas, algunas de ellas seguramente patógenas, los reptiles fueron los más expuestos. Huevos, crías, adultos, todos vulnerables a infecciones masivas. Mientras tanto, los mamíferos quedaban casi inmunes, avanzando entre los escombros de un mundo colapsado, libres del azote fúngico que diezmaba a sus rivales. Así, lo que para otros fue una condena, para ellos fue una ventana abierta a un nuevo mundo. Los hongos no solo representaron un peligro para los reptiles,
también ofrecieron una inesperada fuente de alimento para los mamíferos, justo cuando casi todo lo demás era escaso o inaccesible. Sí, es cierto que los reptiles también podían comer hongos, pero en condiciones de frío extremo, su cuerpo se vuelve lento. Tienen menor capacidad para moverse, para buscar alimento, y su digestión se ve afectada por las bajas temperaturas. Eso les dificultaba mucho más sobrevivir en un entorno hostil, lleno de hongos, pero carente de calor y energía. En cambio, los mamíferos, con su metabolismo cálido, podían mantenerse activos, buscar comida y digerirla, aún en medio del invierno nuclear. Suma todos estos factores, y el mundo que dejó el límite Cretácico-Paleógeno, cubierto de hongos y con el aire denso de esporas, empieza a aparecer el entorno perfecto para que los mamíferos prosperaran. Incluso si esta ventaja fúngica fue modesta, pudo haber sido suficiente para inclinar la balanza a su favor. Con menos competencia, más recursos disponibles y mayor resistencia a las enfermedades del nuevo mundo post-apocalíptico, los mamíferos repoblaron el planeta. Y no solo eso, se adelantaron a los reptiles en la carrera por ocupar los nichos ecológicos medianos y grandes, que habían quedado vacíos tras la desaparición de los dinosaurios. Así se evitó una segunda era de los reptiles, y comenzó, oficialmente, la era de los mamíferos. Ahora bien, la hipótesis FIMS es difícil de probar con certeza, y puede que nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero señala algo que sí sabemos con seguridad. Las enfermedades han tenido un papel central en la historia de la vida, aunque rara vez queden registradas en los fósiles. Y como son invisibles para el registro geológico, tendemos a subestimarlas o ignorarlas en los grandes relatos evolutivos. Pero eso sería un error. Decir que la enfermedad no jugó ningún papel es, con certeza, la única respuesta equivocada. La hipótesis FIMS también nos recuerda que las ideas revolucionarias sobre el pasado no siempre vienen de excavar nuevos fósiles. A veces, nacen de mirar los datos conocidos con una nueva perspectiva, de conectar puntos que estaban ahí, pero que nadie había unido. Y si esta hipótesis es cierta, entonces los mamíferos no sobrevivieron por ser más fuertes, más listos o más ágiles. Sobrevivimos porque el mundo se volvió, por un breve tiempo, un paraíso para los hongos y un infierno para nuestros rivales de sangre fría. En otras palabras, puede que debamos nuestro lugar en la cima, no solo a la resiliencia o al azar, sino a una edad fúngica fugaz que nos dio ventaja. Una edad de los hongos, como prólogo inesperado de la era de los mamíferos.